Saben que durante muchos años nos han hecho creer que la vida es una serie de eventos desafortunados y las cosas suceden por azar, por la suerte, por la divina providencia, pero resulta que no todos son eventos aislados, porque nuestra vida está ligada con un hilo que nos conduce a algo que se llama propósito. Por tanto, el problema no es lo que te pasa, el problema es que no entiendes por qué te pasa lo que te pasa. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Porque todo lo que te pasa está ligado a un hilo conductual llamado, diga conmigo, propósito. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos entender lo que nos sucede en la vida? Acompáñenme por un momento al libro de Josué, capítulo número 1. Y les voy a hablar cómo Dios le enseña a Josué a hilar cada circunstancia de la vida con el hilo del propósito. Cuando tú tomas las circunstancias, los eventos, los rompimientos, los desempleos, las puertas que se cierran, las cosas que no salen bien, las personas que se alejan, como eventos aislados, te frustras, te culpas, te cuestionas. Pero cuando los ligas en unidad, diga conmigo unidad, y los comienzas a unir, te vas a dar cuenta que ningún evento de tu vida ha sido aislado, sino que todos fueron entretejidos por la mano del amor inagotable del Padre para llevarte a tu propósito. Y entonces dice Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Están conmigo? Nunca se apartará. ¿Cuántos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y muchas cosas te saldrán bien. ¿Cuántas? Diga al que está a su lado, todas son todas. El problema es que la mayoría de personas cristianas se queja de que nada les sale bien. Pero Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos tienen que salir bien. La pregunta es, ¿qué diferencia a aquellos a los que todo les sale mal de aquellos a los que todo les salen bien? Diga conmigo, unidad. Cuando unimos cada evento con algo llamado propósito. Sin embargo, tenemos que comprender que todo comienza con una crisis. Diga conmigo, crisis. La creación comenzó con una crisis. Déjeme colocarle por aquí la crisis. Y todo comienza con un primer evento llamado crisis. En el principio la tierra estaba en crisis, estaba desordenada, estaba vacía. Muchos de ustedes llegaron hasta aquí porque algún área de su vida entró en crisis. La crisis es la plataforma que nos alinea con el propósito. Qué tremendo es eso. Déjame darte una frase para que coloques en tus redes sociales. La crisis es el imán de Dios. Repítelo conmigo, la crisis es el imán de Dios. ¿Qué significa eso? Que la crisis es el recurso que en esta vida terrenal nos acerca a Dios. Gracias, hija. La crisis, que pareciera un evento desafortunado, termina convirtiéndose en el mejor aliado de nuestro propósito. Porque si la crisis te acerca a Dios, te está adentrando en el propósito. Cuando tú miras la crisis como un evento desafortunado y no lo ligas al propósito, simplemente vas a creer que tu propósito en la vida era rodar y rodar. Y cualquier piedra en el camino te enseña que tu destino es. Yo quiero decirte que siempre hay propósito, aunque mal paguen ellas. Eso decía el hermano Vicente. Entonces el punto aquí ¿cuál es? Entender cómo nosotros podemos ligar la crisis para alcanzar el propósito. ¿Para alcanzar qué? Pero tiene que haber unidad en nuestra vida. No puedes seguir viendo tu vida como simplemente circunstancias desalineadas. No, todo lo que te pasa está unido a un propósito. Pero la crisis te tiene que llevar a algo. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 107. Toma nota y yo te lo comparto luego. Salmo 107, versículo 19 dice: socorro, Señor, dice el salmista. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó. ¿Qué gritó la gente? Porque estaba en. ¿Y qué hizo Dios? Lo salvó. ¿Y cómo lo salvó? Versículo 20. Envió su palabra y los sanó de las puertas
de la muerte. Diga conmigo, palabra. Por tanto, la crisis tiene que ir unida a la palabra. Toda crisis de tu vida tiene una palabra que te da el entendimiento de cómo esa crisis le aporta a tu propósito. La crisis te acerca a Dios. Cuando una puerta se cierra es porque Dios te está acorralando. Cuando una persona se va es porque Dios te está reservando. Cuando las cosas no salen como tú quieres es porque Dios te está preparando. Pero si tú no lo unes en la línea del propósito, te vas a frustrar, te vas a deprimir, vas a sufrir. Porque quieres, pero no porque Dios quiera. El pueblo estaba pasando por una crisis y clamaron en medio de su dificultad y Dios los salvó. ¿Cómo los salvó? Diga conmigo, con una palabra. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, no importa lo que estés viviendo, recibes una palabra. Y si recibes una palabra, significa que hay una oportunidad en medio de la crisis. El problema es que la palabra por sí sola no hace nada. Muchas personas cristianas están llenas de palabras. Su Biblia está llena de palabras resaltadas y le ponen fecha y le ponen nombre y señalan las promesas y nunca se cumplen. ¿Y por qué nunca se cumplen? Porque la palabra por sí misma no hace nada. ¿Sabes? La palabra no es para leerla, la palabra no es para memorizarla, la palabra es para entenderla. Diga conmigo, entenderla. Y nunca vas a poder entender la palabra si no lo unes con lo que Josué nos enseña. Diga conmigo, meditación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra. Aún en medio de tus crisis tiene que estar la palabra. Aún en medio de tus momentos de soledad tiene que haber una palabra. Pero la palabra por sí sola no te va a servir si tú no meditas en ella de día y de noche. Diga conmigo, meditar para entender. Entonces la meditación es el instrumento que te lleva al entendimiento. Cuando tú meditas en la palabra, día y noche, tú te sientas con esa palabra que Dios te habló en el servicio, con esa palabra que Dios te habló en el devocional y dices, Señor, ¿cómo esta palabra aplica a esto que estoy viviendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué decisión quieres que tome? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que aceptar? ¿Qué puerta tengo que dejar de golpear? ¿A dónde tengo que voltear a mirar? ¿De dónde me tengo que alejar? Porque la palabra de Dios siempre te va a llevar a una acción. Te lo voy a repetir, la palabra de Dios siempre te va a llevar a una acción. Siempre te va a llevar a una acción. Pero tienes que entenderla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una palabra. Pero si no te lleva a la acción, simplemente es un recurso religioso de una falsa esperanza. Y hay un pueblo cristiano que por años ha estado engañado porque tiene una palabra, pero no tiene el entendimiento de cómo llevarla a la acción. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esa palabra se una, diga conmigo, unir los puntos, con algo que se llama revelación. Diga conmigo, revelación. Entonces, cuando tú meditas en la palabra en medio de la crisis, vas a recibir una revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación es el entendimiento de la acción. Cuando Dios se revela a tu vida a través de la palabra, te está diciendo cuál es la acción que tienes que iniciar, la decisión que tienes que tomar, la persona de la que te tienes que alejar, el lugar de donde tienes que salir, el negocio que tienes que colocar, el lugar a donde debes asistir, frecuentar, ir. Pero Dios siempre te va a revelar por medio de la palabra. Pero lo único que trae revelación es meditación. Si tú no meditas en la palabra de día y de noche, no vas a entender cómo guardar y hacer. Diga conmigo, guardar. Y diga conmigo, hacer. La revelación es la que te permite entender cómo hacer lo que tienes que hacer para llegar a donde tienes que llegar. Bueno, excelente. El apóstol Pablo lo enseña de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El Señor Jesucristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo es eso, pastor? Hay dos tipos de manera de leer la Biblia. Buscando el logos, que es la palabra escrita, o buscando el rema, que es la palabra revelada por Dios, inspirada por Dios. Tú te puedes quedar con el logos y recitar versículos todo el tiempo.
o puedes meditar en la palabra de día y de noche para ir al rema, la revelación de la decisión que tienes que tomar. Mira, en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas la cubrían. ¿Había? Pero ¿sabe qué solucionó la crisis de la creación? Versículo 3, y dijo Dios, hágase la luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No fue la luz. Fue la palabra que activó el poder creativo de Dios para traer luz. No es una persona, es el poder de la palabra de Dios que te dijo que va a enviar la persona correcta en el momento correcto para alinearte con el propósito correcto. Pero tienes que entender que al final la palabra te tiene que llevar a una revelación. Benny Hinn, ¿han escuchado hablar de Benny Hinn? Es un pastor evangelista norteamericano, muy popular, un hombre de Dios usado grandemente en los años 80s, 90s. Y a él le sucedió un día algo en un servicio, estaba predicando y de pronto el Espíritu Santo le habló de una mujer que estaba sentada en una silla y él se acercó a la mujer y le dijo, mujer, tú tienes cáncer. Y ella le dijo, no, yo no tengo cáncer. Y él insistió y le dijo, sí, tú tienes cáncer. Y ella le dijo, no, yo no tengo cáncer. Y le dijo, mujer, que tú tienes cáncer. Y ella le dijo que no, yo no tengo cáncer. Y ya el ambiente comenzó a ponerse tenso en la iglesia. Y Benny Hinn la miró y le dijo con firmeza, mira mujer, Dios me dijo que tú tienes cáncer. Y hoy con estos testigos te digo que si tú no tienes cáncer, hoy mismo dejo el ministerio. La pastora de la iglesia, el pastor de la iglesia estaban un poco tensos. Dijeron, espera un momentico, ¿qué pasó aquí? Y la mujer se echó a llorar. Y le dijo, perdóneme. Lo que pasa es que hace unos meses vino un predicador a la iglesia y nos dijo que nosotros no podíamos declarar malas palabras, sino teníamos que declarar solamente palabras de bendición. Por eso, aunque el dictamen del médico decía cáncer, yo digo, yo no tengo cáncer. Y le dijo, es que el poder de Dios no obra sobre la negación de tu enfermedad, obra sobre la revelación de tu sanidad. Por eso no se trata de negar con palabra la crisis que estás viviendo. Se trata de cubrir con revelación el poder con el que Dios te va a sacar de esa crisis. La unción, el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia no viene por una palabra, viene por una revelación. Por eso tú puedes abrazar la palabra, pero no te sirve de nada si no meditas en ella para ir al nivel de la revelación. Diga conmigo, revelación. Porque es la revelación la que te alinea con una visión. Te lo voy a repetir. La revelación te alinea con una visión. Por tanto, cuando te es revelada la palabra, te son alineados los ojos y dices, ahora entiendo por qué se fue el que se fue. Ahora entiendo por qué salí de donde salí. Ahora entiendo por qué se cerró la puerta que se cerró. Un día Pedro estaba encarcelado y dice la Biblia que al otro día iba a ser juzgado y probablemente asesinado. Y él estaba durmiendo en medio de dos guardias a cada lado. Había una puerta con otros dos guardias y afuera había otra puerta con otros dos guardias. Pero vino un ángel en medio de la noche y le tocó el hombro y le dijo, hey Pedro, vístete que no fuimos. Dijo, vístete que sí vamos. Y Pedro dijo, pero, un momentito, voy a pedirle una confirmación a Dios. Como hacen muchos cristianos en medio de la crisis cuando reciben una palabra. Tú no necesitas una confirmación de la palabra en medio de la crisis. Tú necesitas una revelación de la palabra en medio de la crisis. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Pedro se ciñó la ropa, se puso las sandalias y caminó con el ángel. Y pasaron la guardia y los guardias no se dieron cuenta. Se abrieron las puertas de la primer guardia y tampoco se dieron cuenta. Se abrieron las puertas de la calle y la siguiente guardia y nadie se dio cuenta. Y cuando salió Pedro y estaba en la calle, dijo, wow, espera un momentico. Ahora entiendo qué es lo que está pasando. Oh, qué tremendo. O sea, Pedro en medio de la crisis no había entendido, pero cuando recibió la revelación, comenzó a entender. Hay un propósito conmigo. No es mi tiempo de morir. Lo que Dios permitió que yo tuviese que vivir tiene que ver con el propósito para el que me está preparando que viva. Porque la revelación te alinea con algo. Diga conmigo, proyección. La proyección que tu vida necesita. Otra persona dice, pastor, es que no sé qué decisión tomar, es que no sé qué hacer.
en medio de esa crisis hay una palabra que si meditas en ella de día y de noche, vas a entender cómo guardar y hacer lo que tienes que hacer. No solo para salir de la crisis, sino para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Una vida en abundancia, en sanidad, en bendición, en propósito, en restauración, en todo lo que el Padre ha preparado para ti. Pero necesitas la revelación que te da proyección. Jeremías dice en el capítulo 29, versículo 11, dice Dios: porque yo sé muy bien, ¿quién sabe? Dios sabe. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una... Oh, qué tremendo. Otra vez. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Dios, sé muy bien los planes que tengo para ustedes, iglesia. Ahora pregunto, ¿quién tiene claro los planes? Entonces, ¿para qué sigues obrando en los tuyos? El problema es que tú planeas y planeas y planeas y planeas y al final siempre terminas planeando. Al final siempre terminas de cabeza. Te sigues metiendo con la persona incorrecta, sigues metiéndote en negocios incorrectos, sigues sufriendo en el mismo problema laboral, sigues con los mismos daños emocionales. ¿Por qué? Porque todavía no hay una revelación que te permita proyectar el futuro que Dios ha preparado para ti. El problema de la crisis no es la crisis. El problema de la crisis es tu mentalidad ante la crisis. Por eso tú no tienes cómo salir de la crisis. Pero tienes al que te da la palabra que te va a mostrar cómo salir de la crisis. Y cómo utilizar la crisis en beneficio de tu crecimiento, de tu avance y de tu proyección. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo. O sea que ¿cómo quiere Dios que termine la crisis? ¿En lo bueno o en lo malo? ¿Para qué sufres? Por eso dice el apóstol Pedro: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Me alegro de que me quiten el trabajo? ¿Me alegro de que se me acabe el hogar? ¿Me alegro de que me embargue el banco? ¿Me alegro de que salga un dictamen médico negativo? ¿Me alegro de que mi pareja me quiera dejar? ¿Me alegro de que... ¿Cómo me puedo alegrar en medio de la crisis? Porque entiendes que en medio de la crisis viene una palabra que si meditas en ella va a venir una revelación que te va a proyectar con todo lo bueno que va a pasar al final de esto. Para darte un futuro. Para darte un... Yo quiero decirte esto, iglesia. Dios no está interesado en tu pasado. Dios no está interesado en tu pasado. O sea, tú pierdes el tiempo hablándole a Dios de tu pasado. Lo único que Él hace con tu pasado, bíblicamente, mi pastor amado me corrige, por favor. Hoy tenemos la visita de mi pastor, el pastor Tito Javier Escarpeta, y su esposa, la pastora María. Gracias por acompañarnos. Démosle un aplauso al Señor. Dios dice que nuestro pasado solo tiene un lugar, y es el fondo del mar. No tiene más memoria de él. La pregunta es entonces, ¿quién es el que te vive recordando tu pasado? El que no quiere que salgas de la crisis. El que quiere que te conformes a tener una palabra, pero no que medites en ella porque hay mucho trabajo, porque está buena la serie de Netflix, porque tengo que cuidar a los niños, porque hay que hacer deporte, porque hay que... Y no tienes tiempo para meditar en la palabra. Y si no meditas en la palabra, jamás vas a tener la revelación. Por tanto, jamás vas a entender cómo te puedes proyectar en el propósito que Dios tiene para tu vida. A Dios no le interesa tu pasado. Es más, a Dios no le interesa tu presente. Porque los planes que Dios ha preparado son para darte un... Dios está interesado en tu futuro. Por eso la palabra te revela lo que tienes que hacer. Diga conmigo, hoy, mientras pones tus ojos en lo que Él va a hacer mañana. ¿Tú puedes cambiar tu futuro? Es que ya Dios lo tiene planteado. Él ya tiene planes para tu futuro. Lo que puedes cambiar es tu mentalidad en el presente para alinearte con los planes que Él tiene para tu futuro. Bueno, excelente. Por eso, sin revelación, no hay proyección. Diga conmigo, sin revelación, no hay proyección. ¿Quieres proyectarte? Busca la revelación. Cuando yo te predico en esta iglesia, yo paso tiempo en medio de mis crisis
buscando una palabra y meditando en ella de día y de noche para que el Espíritu Santo me revele cómo proyectar mi vida, porque la proyección de mi vida es la proyección de la vida de la iglesia. Porque la fe del pastor es la fe de la iglesia. Pastor, ¿y usted no tiene problemas? Sí, pero me mantengo de pie. Pastor, ¿y usted no enfrenta crisis? Sí, pero me mantengo de pie. ¿Eso qué significa, pastor? Que ustedes van a enfrentar crisis, van a tener problemas, pero se pueden mantener de pie. Porque hay un futuro y una esperanza. Porque hay planes de Dios que traen cosas buenas. Por eso necesitamos la revelación para ir a la proyección. Pastor, o sea que de nada me sirven todos los versículos que tengo ahí señalados en la Biblia. No, porque eran para una temporada. Y si en esa temporada, en la que en medio de esa crisis Dios te dio esa palabra, tú no te tomaste el tiempo para meditar en ella, no te levantaste en la madrugada, una hora antes para meditar en ella, no te fuiste a acostar sin ver Netflix para meditar en ella, nunca tuviste la revelación. Y si no tuviste la revelación, significa que nunca te proyectaste. Lo más probable es que sigas sufriendo por la misma crisis. Bueno, excelente. Preocupante, pastor. Pero ¿a dónde nos tiene que llevar la proyección? ¿A dónde nos tiene que llevar saber que Dios tiene planes para darnos cosas buenas en un futuro? ¿A dónde te tiene que llevar? ¿Cuál es el punto que sigue en el hilo de tu propósito de vida? Diga conmigo, obediencia. Para que guardes sí, para que guardes sí, para que guardes sí, hagas. Vamos a volver a leer Josué 1:8. Y mira cómo todo se alinea en la cuerda de la vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diga conmigo, nunca. No importa lo que estés viviendo, nunca es nunca. Puedes sentirte solo, fracasado, frustrado. Eso es lo que Dios necesitaba para que te acercaras a Él, porque la crisis es el imán de Dios. Y en medio de tu crisis nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer. Pero no puedo hacer lo que no he entendido. Y entonces para que reciba la revelación y la proyección. ¿Qué es la proyección? Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Es necesario que tú sueltes esto para yo poder entregarte esto. En Cristo somos nuevas criaturas. Esa es una revelación. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra en la revelación te está proyectando a lo nuevo, pero te está diciendo que tienes que soltar lo viejo. Por eso es fundamental entender la palabra guardar y la palabra hacer, porque guardar significa entender, guardar significa comprender. Y cuando tú logras comprender lo que en medio de tu crisis Dios quiere hacer por medio de esa palabra, solo tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, y eso se llama obediencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Por tanto, si tú entiendes que Dios tiene planes para tu futuro y te muestra lo que Él ha preparado para tu futuro, tú solo tienes que obedecer en el presente. ¿Ya? Así de sencillo. Pero mientras tú sigas insistiendo en tus planes, le vas a obedecer a tu alma, le vas a obedecer a tu instinto, le vas a obedecer a tu temor, le vas a obedecer a tu inseguridad, pero nunca le vas a obedecer al que tiene planes para tu futuro. Por eso muchos de ustedes han querido construir un futuro y lo único que han hecho es darle más largas a su pasado. Por eso sigues jalando tu pasado y haciéndolo en el presente parte de tu futuro. Porque no tomas las decisiones que Dios te pidió que tenías que tomar. El mismo Benny Hinn cuenta en una de sus reflexiones, y me pareció muy curioso, que una pastora en Estados Unidos, una pastora de una iglesia muy grande, fue dictaminada con leucemia. Y resulta que el esposo le pidió al pastor que fuera a orar por ella. Dios lo usa mucho en sanidad. Y él dijo, bueno, yo voy a ir a orar por ella, pero ¿qué dice el médico? No, dice que le tienen que hacer unas transfusiones de sangre y ella no quiere, que le tienen que hacer unas intervenciones, una cosa que le hacen a las personas que tienen cáncer, terapia, y ella no quiere porque ella dice que Dios le habló y hay una palabra y ella se aferra a la palabra. Y
dice el pastor que él fue a visitarle y le dijo, bueno, mijita, yo voy a orar por ti, pero tú tienes que alinearte con lo que los médicos están diciendo. Ellos son autoridad también en el área de la salud. Y ella le dijo, no, porque la palabra dice que Él llevó a la cruz nuestras enfermedades. La palabra dice que por sus llagas fuimos curados. Y el pastor le dijo, mija, no seas religiosa. Dios no te ha hablado. Porque una cosa es lo que te habla la Biblia y otra cosa es lo que te habla Dios por medio de la Biblia. Y tenemos una generación cristiana religiosa que está aferrada a una palabra, pero no ha pagado el precio para estar abrazada a una revelación. Por eso estás abrazada a una palabra, creyendo que Dios tiene que hacer, porque no has meditado para entender lo que tú tienes que hacer. ¿Estoy haciendo entender con eso? Necesitamos entenderlo. Necesitamos ir al nivel de la obediencia. Por eso dice Santiago que no nos conformemos con venir a la iglesia a ser oidores, sino que seamos hacedores, para que no nos engañemos nosotros mismos. ¿Para que no nos qué? Hay cristianos que están viviendo engañados el cristianismo. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, pero no tienen la obediencia. Y es que no puedes ir de la palabra a la obediencia si primero no tienes la revelación y la proyección. ¿Sabes por qué las personas no se congregan fielmente? Porque no han entendido lo que representa congregarse y ser parte de una familia espiritual. ¿Sabes por qué las personas no diezman? Porque no han entendido lo que se proyecta financieramente a través de su diezmo. Por eso Dios no obliga, Dios inspira. Ayer me preguntaba alguien en un evento que tenemos, pastor, es que yo quiero ser parte de la iglesia, pero es que todavía tengo problemas con el diezmo. Y yo, ¿y cuál es el problema? Es que tu diezmo no es conmigo, tu diezmo es con él. Diezmes o no diezmes, igual te amo. Diezmes o no diezmes, igual te voy a pastorear. Pero lo único que tienes que aguantarme es que cada vez que vengas a hablarme de tu vida financiera, yo te voy a decir que hay un principio que proyecta la bendición de tus finanzas. ¿Estás dispuesto a escucharme siempre lo mismo? Yo estoy dispuesto a amarte siempre de la misma manera. Porque la palabra de Dios lo que hace es proyectarnos a través de instrucciones para que vivamos la vida que Él tiene para nosotros. Pero muchos nos engañamos porque nos volvemos oidores, diga conmigo, de una palabra. Pero no nos convertimos en hacedores, diga conmigo, de una revelación. La revelación te alinea con tu futuro profético. ¿Qué es el futuro profético? Lo que Dios a través de su palabra te dice hoy que ha preparado para ti mañana. Ay, qué tremendo es eso. O sea que lo profético sí existe, pastor. Sí, yo estoy aquí por una palabra profética. Y yo nunca me muevo si no tengo una palabra de parte de Dios que me diga cuál es la decisión que tengo que tomar. Y cuando recibo esa palabra, me muevo, pase lo que pase. Se caiga lo que se caiga. Hablen lo que hablen. Porque lo único que me mantiene a mí de pie es su palabra revelada a mi vida, que ha hecho de mí lo que hoy soy, por lo que Él habló ayer. Pero la palabra profética tiene 3 momentos. Diga conmigo, la palabra, diga conmigo, el cumplimiento y diga conmigo, el camino. Esta semana tuve un almuerzo y vivimos una situación muy triste en Colombia con la muerte de Miguel Uribe, candidato a la alcaldía, precandidato no, él fue precandidato a la alcaldía de Bogotá, ahora precandidato a la presidencia de la República. Suban y predican ustedes si quieren, yo no. Precandidato a la presidencia de Colombia y fue vilmente asesinado. Pero comenzaron esos cristianos que se aferran a la palabra para mantener en crisis a otros cristianos más inmaduros que ellos, más mundanos que ellos, y comenzaron a subir críticas, hablando mal de otros pastores, hablando mal de otros cristianos, y comenzaron a criticar a un profeta llamado Ronnie Oliveira, porque hace un tiempo comenzó en las redes a girar una palabra que Dios le dio a Miguel Uribe a través del profeta Ronnie Oliveira. Y fue una palabra tremenda. ¿Cómo sabías que venía de Dios? Porque reveló cosas grandes y ocultas que él no conocía. Y entonces le habló de un sentir de su corazón y le dio una palabra de parte de Dios que lo iba a colocar como gobernante porque él quería justicia, porque él vivió algo en su niñez y su corazón clamaba por justicia desde niño. ¿Cómo sabía Ronnie eso? No tenía por qué saberlo. Él pastorea en Argentina, pero es de Brasil. Y entonces vino una revelación que le quería dar a Miguel Uribe
proyección. Y entonces comenzaron a salir falso profeta, porque la palabra no se cumplió. Pero lo que nadie le dijo a esos cristianos inmaduros es que para que la palabra profética se cumpla, tiene que haber. Si tú no caminas el camino profético, por más que tengas sobre tu vida una palabra, jamás se va a cumplir. ¿Aló? Por eso yo te digo, si tú estás aquí, es porque hay una palabra viva sobre ti. Hay una palabra vigente sobre tu vida. Hay una palabra que clama por el futuro profético que Dios ha preparado para ti. Y el único que te la puede quitar, eres tú. El único que la puede desechar, eres tú. Pero pastor, es que yo he vivido alejado de Dios, es que yo he sido necia, es que yo he sido desobediente. No te preocupes, si estás aquí, es porque el amor de Dios ha sido más grande que tu crisis. Porque los brazos de amor del Padre ha sido más grande que tu distanciamiento. Pero necesitas comenzar a obedecer. Necesitas comenzar a alinearte con lo que Dios pide de ti. Y entonces, para obedecer, necesitas entender. Por eso muchas personas no han podido obedecer, porque no han podido entender. Yo no te estoy invitando a que obedezcas literalmente la Biblia. El problema de muchas personas es que al obedecer literalmente la Biblia, están obedeciendo el logos, no el rema. Y por eso dicen, y es respetable, que tienes que tener ciertas características externas para ser cristiano, cuando las únicas características que Dios demanda a través de Jesucristo son internas. Por eso Pablo decía, de nada le sirve circuncidar su cuerpo si no circuncida su corazón. De nada le sirve vestirse bien si su corazón sigue mal. De nada le sirve subirse a un altar a hablar de cosas buenas mientras estás ocultando las malas que estás viviendo abajo. De nada te sirve venir a hablarle a otros de lo nuevo si sigues abrazada a lo viejo. Y hay muchas personas abrazadas a lo viejo, pero todo el tiempo declaran lo nuevo. Señor, tú lo vas a convertir, tú lo vas a convertir, tú lo vas a convertir. ¿No te has dado cuenta que ya lo convirtió en el peor de tus problemas? Pero Dios te había dicho, déjalo, que va a acabar contigo. Déjalo, que nunca te ha querido. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿A seguir torciéndole el brazo a Dios para vivir nuestros planes? ¿O a definitivamente pagar el precio de meditar en su palabra para que en medio de la crisis nos sea revelada su voluntad y nos sea proyectado el futuro que Él ha preparado para nosotros? Y lo único que nos resta a nosotros es, porque solo la obediencia nos acerca. ¿Y cuál es el propósito de Dios, pastor? Que tú hagas prosperar tu camino y que todo te salga bien. Ese es el propósito. Que todo te salga y que hagas prosperar tu camino. Mira qué tremendo es eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino. ¿Sí? Pongamos el versículo, por favor. ¿Haré o harás? Ahora la pregunta es, ¿quién hace prosperar tu camino? ¿Dios o tú? ¿Yo? Yo soy el que hago prosperar mi camino, dice Dios. Entonces harás prosperar tu camino. Deja de estarle pidiendo a Dios que prospere tu economía, que prospere tu casa, que prospere tu camino, porque ya Dios te dio la palabra que te está proyectando al camino que Él ha preparado para ti, y si tú lo obedeces, tú harás prosperar tu camino. Tú eres el que trae prosperidad a tu vida. Tú eres el que puede traer prosperidad o ruina a través de las decisiones que tomes con base en la palabra que Dios te revela. Bueno, excelente. ¿Y todo te saldrá? ¿Y todo te saldrá? Dios quiere que todo te salga bien, pero tú tienes que unir los puntos. Desde la crisis que estás viviendo hasta el propósito que Dios quiere que tú vivas. No están sueltos, hijos. No están sueltos. Deja de pensar en la suerte. La suerte simplemente está determinada por la medida de tu fe y la paciencia mientras esperas que se cumpla lo que Dios te dijo. Deja de pensar que las personas malas dañaron tu camino. La mayoría de personas incorrectas que han venido a tu vida han sido el pretexto de Dios para entrar en una crisis
y alinearte con la vida correcta que Él ha preparado para ti. Pero mientras tú no las perdones, mientras tú no las sueltes, mientras tú no las dejes ir, vas a cargar la crisis contigo. Y no importa cuánta palabra recibas, tienes a quien culpar de tu crisis. Por eso necesitamos enfocarnos en el propósito. Porque el propósito de Dios para tu vida incluye prosperidad y bienestar. El propósito no es prosperidad, incluye la prosperidad, pero también incluye el bienestar. Que estés bien, que todo te salga bien, que todo te salga bien. Y te quiero decir, sí es posible que todo te salga bien, aunque van a haber momentos donde algunas cosas van a salir mal, pero si tú las alineas y unes los puntos, aún lo que está mal va a terminar bien. Aún lo que está mal va a terminar bien. ¿Sabes qué le decían los fariseos y los soldados romanos a Jesús? Si tú eres el salvador del mundo, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¡Wow! Si tú eres el salvador del mundo, ¿por qué no qué? Te salvas a ti mismo. ¿Por qué si tienes el poder, si predicas de restauración, si predicas de amor, si predicas de sanidad, ¿por qué no te sacas tú solo de la crisis? Porque es que la crisis no fue diseñada para que yo salga en mis propios planes. La crisis fue diseñada para que yo viva un proceso, una los puntos y entienda el propósito que Él tiene conmigo. El mundo no une los puntos, por eso critica tu crisis, juzga tu crisis, opina de tu crisis, juzga tu crisis, por una sencilla razón, porque no tienen la capacidad de unir los puntos y se enfocan solamente aquí. Pero a partir de hoy, le pido al Espíritu Santo que ensanche tu corazón, que amplíe tu mente, que te permita ver a partir de este día la crisis de una manera distinta. Porque esta leve tribulación momentánea solamente busca producir en ustedes un mayor peso de gloria. Porque la prueba de tu fe produce. Porque no importa lo que estés viviendo, Dios lo va a utilizar como pretexto para llevarte a vivir lo que Él quiere que tú vivas. ¿Bueno o excelente? Dios, es el momento de tomar decisiones, pero nadie las puede tomar por ustedes. Y la primera decisión que quiero invitarte a tomar en esta mañana es a que reconozcas tu crisis. Acepta tu crisis. El pensamiento positivo no es para negar tu realidad. El pensamiento positivo es para buscar una revelación y alinearte con la revelación de la proyección que Dios tiene para ti. Por tanto, tener un pensamiento positivo no es decir que todo está bien cuando estás mal. Tener un pensamiento positivo es reconocer que hay cosas que están mal, pero que tú estás uniendo los puntos porque sabes que al final Dios va a hacer que terminen bien. Dios te pide que pienses bien, aun de lo que otros dicen que está mal. Acepta tu crisis, reconoce tu crisis y entiende que esa crisis en tus emociones, esa crisis en tu economía, esa crisis en tu vida familiar, esa crisis en tus relaciones, esa crisis en tu vida laboral, esa crisis en tu empresa, simplemente era el pretexto de Dios para traerte de vuelta al propósito, porque Él sigue creyendo en los planes que ha preparado para ti.